Radio Verdad de Vida, regresando a nuestras raíces hebreas. Bueno, Shabbat Shalom para todos los hermanos que nos escuchan en todas las partes del mundo y para todos los que nos van a escuchar después en diferido. Muy buenas noches para todos, pues un Shabbat más que el Eterno nos permite vivir nuevamente juntos. Un día maravilloso, el que el Eterno nos regala para que descansemos, para que dejemos atrás todas nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestros problemas y le dediquemos este día a nuestro Padre Celestial para aprender cada vez más y más de su bendito conocimiento, que es lo que a todos nosotros nos interesa en este tiempo. Pues hermano Marcelo, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante con respecto de los dones espirituales, con respecto de pues varias situaciones que se presentan a menudo en muchos ámbitos, aún con los hermanos de la congregación. Entonces pues yo te dejo para que tú des tu saludo y arranquemos con el tema. Adelante, hermano Marcelo. Sí, Shabbat Shalom, hermanos, muy buenas noches. Como siempre, una bendición compartir con ustedes este día de reposo, día maravilloso, lo más hermoso de la semana. Es el momento más sublime de nuestras vidas. Es donde nos llenamos de esperanza, de saber, de aguardar en este día el regreso, la venida de nuestro Adón Yeshua, y también ejercitarnos en la fe y descansar, porque eso es parte de la congregación de los tiempos finales. No es la esclavitud que nos sometió el cristianismo, de estar 24/7 en las iglesias, y si es que uno ya está en un nivel alto, ser un esclavo de los dueños de la iglesia, porque son instituciones comerciales. Y es algo relacionado a eso lo que vamos a aclarar hoy. Hoy es un día donde vamos a tener una enseñanza y vamos a topar este tema sobre los maravillosos dones, regalos del Eterno, legados para su pueblo y puestos en práctica, en marcha, ejecutados o dio su punto de inicio para la generalidad del pueblo restaurado en el día del Pentecostés, mal llamado, sino en Shavuot, a los 50 días más o menos de la resurrección de Yeshua. Entonces hagamos un preámbulo de esto, porque Yeshua está resucitado. Luego de esto resucita en Shabbat. Él está 40 días con sus talmidim, les dice que esperen aquí por esas cosas proféticas maravillosas del Eterno. Él se queda 40 días, pero 10 días más tenían que esperar para que se cumpla la fiesta del Pentecostés. Ellos nunca se habían quedado 2 meses en Jerusalén, porque ellos eran de Galilea, eran los varones galileos. Entonces aquella vez, por la convulsión y de la muerte del Mesías, ellos andaban escondidos, y también ya permanecieron unidos una vez que vieron al resucitado. Se llenaron de fe, de esperanza, sabían que todo estaba caminando conforme a la palabra. Él era el Mesías, indudablemente. A estas alturas llegan al día del Pentecostés, no suben a otras tierras, no van a ningún lado. Ellos estuvieron escondidos organizando la congregación, probablemente cómo iban a difundir este mensaje, esta verdad a los israelitas. Ellos nunca pensaron en salir a formar iglesias, cómo iban a hacer enterar a sus familias de que Yeshua había resucitado. Entonces, al día 50, cumpliéndose exactamente 1250 años luego del Sinaí, en el mismo día, en la misma fiesta de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, la Torá en piedra, viene el Ruach HaKodesh, la luz que estaba en el desierto, la luz que les guiaba. Ese fuego de la noche se divide para todos los presentes que estaban ahí, el grupo, más o menos unas 120 que estaban unánimes, estaban orando. Las mujeres estaban en el patio de las mujeres, en una parte alta. Los hombres estaban en la parte baja, en lugar de los israelitas. Muchos de los discípulos estarían en la parte de los levitas, porque habían esas divisiones en el templo cuando bajaron esas llamas y se posesionaron sobre ellos. Delante de 3000 personas,
ese día marca el punto de inicio del regreso de las 10 tribus. ¿Y cómo comienza? Comienza con la repartición de los bienes anunciados, y ahí es donde Pedro se da cuenta de que estaba sucediendo un evento profético descrito por Joel más o menos unos 800 años antes, y él se da cuenta cuando les empiezan a decir el resto de israelitas que estaban en el templo, les dicen que ustedes están borrachos. Y Pedro, algo que podemos constatar en Hechos 2, él se levanta y dice que ellos no están borrachos. Él acababa de recibir el Ruach Hakodesh como estaba determinado desde hace cientos de años atrás, y él deduce que es la profecía, y levanta y hace su primer discurso. Estos no están borrachos como ustedes suponen, dicen Hechos 15. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Yahweh dice: en los últimos días derramaré mi Ruach sobre sus hijos e hijas y profetizarán. Es muy importante que tomemos en cuenta que ya no está hablando solo de profetas varones, sino que está generalizando. Y sus hombres jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Esto es, en una frase muy poética, está diciendo que todos los dones que antes tenían los profetas, hoy eran para todos, que todos te podían alcanzar esos dones, porque era la única manera de restaurar Israel. Verso 18: y de cierto os digo que hasta sobre mis esclavos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi poder en aquellos días, y ellos profetizarán. Haré milagros de arriba en el firmamento y señales de abajo en la tierra, sangre y fuego y humo denso. El sol se tornará oscuro y ensangrentada la luna antes que llegue el grande y temeroso día de Yahweh. Entonces todo aquel que no invoque el nombre de Yahweh, esto es importante para saber lo que vamos a hablar hoy. Todo aquel que no invoque el nombre de Yahweh, no porque su Biblia está mal traducida o porque en su Biblia dice un nombre, eso fue lo que dijo el Eterno. No dijo eso. Dijo todo el que invoque el nombre de Yahweh. No dijo el Señor, no dijo Adonai, Hashem, dijo Yahweh. Eso es lo dicho por el profeta Joel, y la constancia es de que cuando el profeta Joel pronuncia estas palabras no se decía todavía los reemplazos del nombre del Eterno. Y él dijo hermano Marcelo, para que los hermanos nos vayan siguiendo, bueno, tú estás narrando Joel capítulo 2, del versículo 20 en adelante, más o menos, ¿no? Para que los hermanos, porque tú hablaste de Joel, pero no dijiste la cita, entonces con los hermanos ahí como para que lo vayan llevando, y vamos llevando el ritmo de la enseñanza, y esa prácticamente va a ser la base de todo lo que pues vamos a hablar en este Shabbat. En este Shabbat vamos a hablar de varias experiencias que varias hermanas han tenido, de varios sueños, y pues nosotros creemos en los sueños porque precisamente Joel, lo que tú acabas de decir, lo está narrando, que en este tiempo final tendríamos sueños, tendríamos visiones, habría se profetizaría, y profetizar es simplemente que hablar la palabra, hablar de la venida de nuestro amado Mesías. Eso es profetizar. Hablar de la escritura de la Torá, eso es la verdadera profecía de la que nosotros estamos llamados hoy en día. Entonces, pues es importante decirle a los hermanos que estamos en Joel capítulo 2, para que pues nos vayan siguiendo, Marcial. Sí, cómo no. También estoy narrando lo que sucedió en la época del Mesías, cuando bajó el fuego en el templo, y Pedro cita a Joel 2, y él está narrando esto en Hechos 2, él recuerda, enlaza esos versos y dice: esto está pasando hoy, y es los dones que vienen al pueblo de Israel. Entonces, luego de esto comienzan una serie de milagros y eventos donde el Eterno empieza a obrar a través de sus apóstoles, ciertos milagros a través de sus apóstoles. Ya comienzan con ellos, y cuando 7 años más tarde a Pablo se le revela el Mesías, él ya sale a las congregaciones fuera de Israel. Entonces él tiene que enlazar por medio del Ruach, se da cuenta cómo encajan estos versos, estos dones maravillosos para los despertados, tomando en cuenta que los que recién se despertaban eran personas que no eran muy letrados en las escrituras y en la Torá. Entonces a ellos
les enseña como a niños, y especialmente en Romanos 12 y en Primera de Corintios 12, los dones espirituales. Y les daba una explicación, porque el pueblo de Israel ya sabía, los hermanos de la nueva congregación israelita nazarena ya sabían que era la profecía de Joel, pero Pablo tiene que enseñarles a los corintios lo que es los dones espirituales, los dones milagrosos del Eterno. Y es así como en Primera de Corintios 12, 28 dice: y a unos los puso en la congregación como apóstoles primeramente, los segundos profetas, los terceros maestros, luego poderes milagrosos, dones de sanidades, capacidades para ayudar, capacidades para administrar, géneros de lenguas. Y esos eran unos dones entre otros, pero los básicos, operaciones milagrosas del Ruach. ¿Y por qué hace esto? Porque ellos estaban empezando a sentir estas experiencias, estas sensaciones. Obviamente entre ellos no había apóstoles, pero el Eterno empezó a levantar dones de lenguas, porque el hablar en lenguas especialmente era una señal de que ya no se iba a hablar solo en el hebreo la palabra del Eterno, como se ha venido haciendo hasta aquel día, en hebreo y arameo, idiomas relacionados y prácticamente como oficiales, donde el Eterno se manifestó así, porque en algunas partes, inclusive la Torá, ciertos capítulos de Daniel fueron escritos en arameo, porque el arameo viene de Babilonia, de Irak, lo que hoy es Irak. Entonces se legalizó, como quien dice, el idioma. Y el hablar en lenguas, hermano Marcelo, cabe aclararle a los hermanos que pues ya muchos hermanos tienen claro ese concepto. No era el hablar en lenguas angelicales ni cosas raras. El hablar en lenguas era hablar idiomas, como hoy en día hablar el inglés, hablar el español, el francés, el italiano, exactamente. Y ahí mismo en Hechos capítulo 2 pues nos lo demuestra, ¿no? Cuando dice que habían venido a la fiesta de varios lugares de regiones cercanas, varios judíos, donde cada uno tenía una lengua totalmente distinta, y eso fue lo que los sorprendió a ellos, y eso fue prácticamente lo que a ellos les convenció también, el ver que pues estas personas que no eran estudiadas estaban hablando de la Torá, y estaban hablando de la escritura en las lenguas de ellos. Eso fue el milagro. Por eso nosotros, cuando seamos transformados, vamos a hablar todas las lenguas. Va a suceder casi que exactamente lo mismo que sucedió con ellos. Cuando venga ese cuerpo glorioso, cuando el Eterno nos transforme en esos cuerpos gloriosos, pues vamos a tener acceso a todos los idiomas, vamos a comprenderlos. Sí, probablemente, por eso es que yo no me preocupo tanto, por eso yo no me preocupo tanto ahorita por aprender muchos idiomas, porque sé que los vamos a tener todos. Sí es importante resaltar que fue en esa primera predicación que se faja el hombre, tremenda enseñanza, y algo notorio también en esa enseñanza es que él no está predicando ninguna enseñanza nueva, él está predicando nada más y nada menos que la Torá, porque está narrando a Joel, y sobre la base de Joel es que está el fundamento de lo que él le empieza a narrar al grupo de personas que estaban reunidos en el templo, que eran como unas 3.000 personas. Claro, y el fundamento es hablar el nombre de Yahweh. En el tiempo ya del Mesías es que está el poder. Claro, en el tiempo del Mesías ya se había perdido el nombre, y el Mesías dice que viene a restaurar el nombre, y él cita la profecía incluyendo el nombre poderoso, el nombre del Eterno. Es importante. Y también otra cosa, acotando lo que tú dices sobre el don de hablar en lenguas, es idiomas, que la congregación hable una lengua para edificación de otra persona que no habla dicha lengua, porque eso sucedió en Pentecostés. Estaban partos medios de lamitas de Mesopotamia, de Panfilia, de Capadocia, del Asia, de Bitinia, de las regiones de Cirene. Entonces ellos venían con sus lenguas, y lo sorprendente era que ellos entendían lo que hablaba una persona que solo se sabía que hablaba hebreo, y estaba hablando ahora en lenguas extrañas, lenguas de las naciones. Eso es lo maravilloso. Correcto. Y además lo que tú dices ahora también, que en los cuerpos gloriosos, vale recalcar que probablemente, yo pienso que si hoy estamos usando el 10% de la capacidad del cerebro, cuando tengamos cuerpos gloriosos,
vamos a usar el 100% y seremos seres muy poderosos. Porque eso es lo obvio. Claro que sí. Claro que sí. Ahora mira que el Eterno es sabio, ¿no? ¿Por qué el hablar en lenguas nos edifica o edifica a una persona? Muy sencillo, eso tiene una explicación muy lógica, porque el Eterno todo lo hace con lógica. Si yo soy una persona americana y hablo solo inglés, y resulta que tú eres ecuatoriano y hablas solo español, pero resulta que el Eterno permite que tú empieces a hablar inglés fluido y a entenderlo, ¿qué pasa? ¿Cómo me voy a edificar yo? Pues si tú vienes y me hablas de la Torah y de las cosas del Eterno en mi idioma, pues me vas a edificar, porque voy a entender, porque los idiomas es eso es lo que significa la palabra idioma, el poderse expresar uno y hacerse entender de la otra persona. Entonces el Eterno todo lo hace con un sentido, y pues el Eterno prácticamente es el que pues nos ha permitido tocar este tema hoy, por un sueño que nos compartió una hermana, un sueño muy interesante que yo pienso que sería bueno participar con el sueño. Marcelo, no sé tú qué piensas, si lo compartimos el sueño con los hermanos. Claro, cómo no. Porque este sueño yo pienso que es un mensaje de parte del Eterno para todas las comunidades mesiánicas, para la congregación. Y el sueño es el siguiente: la hermana soñaba que en el primer sueño que ella tuvo, ella dice que ella llegó a un lugar donde había un niño, un bebé, que tenía un señor en sus brazos, pero el bebé estaba muy enfermo. El bebé se veía como muy enfermo, casi moribundo. Y ella en su corazón decía: si yo tuviera poder para poder hacer algo por este niño, si estuviera en mis manos de yo poder hacer alguna cosa para que ese niño se sanara. Y ella escuchó una voz al fondo que le decía, pues invoca el nombre de Yahweh, imponle las manos e invoca el nombre de Yahweh. Y ella lo hizo en el sueño, y después de que ella lo hizo, ella se retiró, y después todos la llamaban para decirle que el niño había sanado. Entonces vemos como el Eterno nos está mostrando por medio de los hermanos en sueños que es el tiempo de utilizar su nombre, porque en su nombre está todo el poder. Ahí está todo el poder, y todo el poder que necesita la congregación hoy en día, todos los grupos mesiánicos, para que se empiece a ver en medio de nosotros la maravilla del Eterno, porque el mismo Yeshua lo dijo hace 2000 años. Digo que cosas mayores veríamos nosotros. Es que es muy claro, y eso tiene que cumplir. Es muy claro que si tú no dices el nombre de Yahweh, no estás relacionando a la Torah, a la obediencia, a la emuná, a una sola fe, un solo camino. No estás relacionando, porque si tú dices en otro nombre, por ejemplo en el nombre de Dios, estás invocando un milagro en el nombre de Zeus, porque no hay que darle las vueltas. Eso es lo que significa. Que muchos no quieran o lo hayan minimizado, eso es otra cosa. Decir Dios es Zeus. Nosotros a veces didácticamente podemos, hasta porque somos minoría, pero realmente si nosotros vamos a reprender o vamos a clamar al Eterno, va a ser en el nombre de Yahweh. Si por último nadie quiere decir el nombre con todo, por el respeto, puede clamar en el nombre de Elohim, Eloa, porque ese es el título de él, pero su nombre es Yahweh. Y eso es algo importante, o sea, es la base. Y vamos viendo por qué. ¿Por qué un cristiano no puede tener esto? ¿Por qué el Eterno no puede hacer esta operación milagrosa en medio del cristianismo? Primero, porque no están guardando la Torah, no son pueblo, no hay pacto. Porque dice Romanos 9:4 que son de los israelitas la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. La Reina Valera dice el culto, pero es el servicio sacerdotal y las promesas. Los dones son promesas anunciadas por Joel. En los postreros días derramaré. Esa es una promesa sobre su pueblo. Esa es una señal de que Pablo no salió a buscar gentiles sin Torah. Pablo salió a enseñar la Torah a gentiles. Eso es importante para ser parte del pueblo, porque Pablo dedujo que si es que va por los sitios donde el Ruach más o menos les está guiando, y su lógica y su conocimiento sobre las áreas donde fueron esparcidas las tribus, que más o menos todavía se guardaba un rastro, entonces si es que él iba por ahí, sería el Mesías mismo, como dice en Efesios, quien añada
su pueblo, porque todo aquel que es del Mashiach es simiente de Abraham. Esto tiene que ver mucho con la simiente, Pablo ya se topó con que no puede identificar a los hermanos. Entonces, también se topó que los hermanos de la casa de Judá, sus hermanos judíos, si les lleva a la sinagoga, quieren circuncidarlos para salvación, quieren hacer rituales, lavamiento de manos, y por último hacerles la segregación que se hace normalmente hasta el día de hoy en las sinagogas cuando uno es de las naciones. Le empiezan a poner reglas que son extra bíblicas, reglas rabínicas, y para el tiempo del Mesías, sentarse al lado de un gentil era abominable, detestable por la casa de Shammai, que tenía este concepto de que un gentil no es humano. Entonces, es una cosa de entender. ¿Por qué decimos estos antecedentes? Para que nos demos cuenta que los dones del Espíritu Santo, los dones del Ruach HaKodesh, del poder del Eterno, son solo para el pueblo. Y esto que acaba de pasar con una hermana nos da pie, estas experiencias, que no es la única, pero es una experiencia muy bonita, muy resaltante. Es como un llamado. Nosotros tenemos que estar atentos, porque el lenguaje del Eterno es a través de los sueños, y de sueños que tienen características y una esencia de temas que son relacionados a la Escritura, porque nosotros no vamos a coger un sueño que sea sin Torah. ¿Y por qué muchos se pondrán a pensar de que la hermana se le dice que imponga manos y que puede hacer milagros? Porque está anunciado de que, como leímos la profecía de Joel, de que en los postreros días ya no dice solo para los hijos de Israel, dice para mis siervos y para mis siervas. Es para sí, todos. allá está hablando en Joel, allá está hablando de los dos géneros, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y si Kefa lo está reiterando, dice que llegó ese momento hace 2000 años, pero por supuesto que el Eterno le está dando la facultad a la mujer para que la mujer pues imponga manos también, y por medio de la mujer pues hacer el milagro que el Eterno quiere hacer, porque es que lo que tenemos que entender es que sea un instrumento masculino o femenino aquí el que hace el milagro y el que tiene el poder es Yahweh, ¿sí? O sea, nosotros simplemente somos ese instrumento que él utilizaría para hacer cualquier situación, cualquier sanidad. Y tenemos que empezar a hacerlo, hermano Marcelo. O sea, yo invito a toda la congregación, tanto hombres como mujeres, a las comunidades mesiánicas que quizás nos escuchan también en algunos momentos, que es el momento de que empecemos a ver el poder del Eterno invocando su nombre. Sí. Invocando su nombre con emuná. Porque si invocamos su nombre, hermanos, sin emuná no estamos haciendo nada. O sea, tenemos que creerle al Eterno. Exacto. Tenemos que creerle con todo nuestro corazón, porque ese nombre es poder. Hay otra hermana, hermano Marcelo, todo el que hablaba de las dos simientes. Hay otra hermana que nos comentaba una experiencia también que tuvo la semana pasada. Yo pienso que es importante comentar esta experiencia, porque esto puede estar sucediendo con personas aún de la congregación, con hermanas de la congregación, porque el maligno está alborotado. Esta hermana me comentaba que ella estaba durmiendo cuando ella sintió en un momento determinado pues que su esposo la estaba buscando para tener como intimidad, buscaba como su rostro, su cara, como para besarla, y ella pues pensaba que era su esposo, ¿no? Estaban los dos pues durmiendo, ella estaba durmiendo con su esposo, y cuando ella sintió que supuestamente su esposo la besó, y cuando la besó ella sintió algo horrible, sintió un rechazo muy fuerte, y cuando sintió el beso sintió como que una lengua entró en su boca y la lengua estaba partida, y ella sintió asco, sintió repudio, y en ese momento ella invocó el nombre del Eterno, y eso se alejó inmediatamente. Entonces este tipo de situaciones, hermano Marcelo, yo las he venido escuchando ya aún ni siquiera en personas también de la congregación, sino de afuera, pero el maligno está alborotado y es nuestro enemigo, y a los primeros que el maligno va a querer fastidiar es a nosotros y a la comunidad mesiánica. Entonces es importante que los hermanos y las hermanas siempre tengan en su mente, en su subconsciente, el nombre de Yahweh, porque es que en ese nombre es que hay poder, hermano Marcelo. Inmediatamente cualquier situación extraña, porque que eso está pasando, o sea, la raza del maligno está alborotada, y eso está sucediendo. Sí, eso está sucediendo. Existe evidencia suficiente como para pensar lo que tú dices, porque no puede ser solo un sueño,
Probablemente sea una escena real. Sabemos que existen entidades que están haciendo este tipo de prácticas y abducciones. Y son entidades interdimensionales y también entidades biológicas que son relacionadas a estas entidades interdimensionales. Tenemos que hablar claro, porque nuestra lucha, como dijo Saúl, aunque no entendía bien este tema, no es contra carne ni sangre, es contra huestes y potestades en las regiones celestes. Y este caso que tú acabas de relacionar, no sabía a la perfección, pero realmente es impresionante porque es coincidente con otros casos, de que ellos, estas entidades a veces escogen ciertas características, inclusive para hibridar seres en el vientre durante 3 meses. Esto no es una teoría, hermanos, esto es una verdad, esto está relacionado a los últimos días. Acuérdense, hermanos, que todo aquel que pronuncie el nombre de Yahweh será salvo o escapará. Está sucediendo esto, porque en los postreros días también hay una orden de que unas langostas, que muchos en nuestro camino dicen que son los musulmanes, que eso no tiene ninguna cabida, ninguna relación, es algo que no podemos describir. Lo más probable es que sean unos seres extraños, que ya hay un conato, un vestigio por ahí entre la ufología que se ha filtrado de ciertas razas que tienen esa morfología como unas langostas con una forma un poco una anatomía como antropomórfica, como hombre, digamos así, pero como un insectoide. Ya, puede ser, estoy hablando de probabilidades que no descartemos, pero lo que sí pasó con la hermana, que ella reprende en el nombre de Yahweh, como lo hizo, como dice Judas también en la carta, que cuando peleaban Miguel y Hasatán por el cuerpo de Moisés, Miguel le dijo que Yahweh te reprenda. O sea, hay que aclamar claramente, de esa manera son las palabras. Entonces, cuando suceden estos casos, debemos tomar en cuenta que inclusive el Apocalipsis dice que ellos tienen la capacidad de atormentar a los hijos del Eterno 5 meses, pero a los otros van a matar, a los que no clamen el nombre de Yahweh. Marcelo, y algo importante que tú acabas de decir, cuando está peleando el ángel con el maligno por el cuerpo de Moche, el ángel le dice claramente que Yahweh te reprenda. O sea, siendo el ángel quien era, que ese ángel es uno de los príncipes más importantes del ejército del Eterno y tiene un poder impresionante, él mismo no lo reprendió. O sea, él mismo no le dijo yo te reprendo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Claro. Cuando nosotros sintamos cosas extrañas, nosotros no podemos decir en primera persona, no, es que yo te reprendo en el nombre de Yahweh. No. Eso es muy cristiano. Nosotros tenemos que decir ¿no? O sea, que Yahweh te reprenda. Inmediatamente se alejan cualquier entidades extrañas que quieran venir a perturbarnos, ¿no? Y dañar nuestra paz. Aunque el Eterno siempre nos está guardando, nos está protegiendo, pero tenemos unos enemigos grandes, y el mismo Shaul lo decía, nuestra lucha no es contra seres humanos normales, nuestra lucha es contra espíritus que están en otras dimensiones, contra esos personajes, que es un gobierno bien establecido, Marcelo, eso es una raza bien establecida del maligno, eso no son algo así desordenado, no, eso está bien organizado. Claro, sí, sigue. No, ellos lo que buscan es volver a hacer lo mismo que pasó al principio con Eva, engendrar porque se les está acabando, o sea, la raza de ellos está exterminándose, aunque hay una raza pura que el maligno tiene y ha preservado, que lo más probable es que de esa raza es que pues salga la antimesía, pero hay una parte de esa raza que se está exterminando. Entonces ellos necesitan hacer esa fecundación y necesitan una mujer, un cuerpo humano, para que se pueda dar de esa manera. Entonces, esto no es una fantasía, hermano. Sí, esto es una realidad. Hemos leído años este tema, años, hermanos. No es una improvisación. Realmente con Alejandro venimos estudiando esto siquiera sus 5 años por lo menos, hablando este tema y clamándole al Eterno, y el Eterno también manifestándose a través de los sueños. ¿Y por qué estamos contando sueños y relacionando a esto? Porque este es el trigo y la cizaña que tiene que separarse al final del camino, hermanos. La cizaña es una malformación del trigo.
y es una malformación genética. Esto tiene que ver con genética, la división del reino tiene que ver con genética, la descendencia del Mesías tiene que ver con genética, de los levitas tiene que ver con genética, la diferencia entre Caín y Abel tiene que ver con la genética, y al final de los tiempos entre los reyes de Europa, los banqueros, tiene que haber una diferencia en genética. Estamos hablando de dos simientes que tienen la misma forma. A la final los unos ya se acoplaron, lo que le mueve, su ruach, la fuerza, la ambición que tiene la gente, es porque tiene de pronto esa predominancia, esa preeminiscencia de un gen, de una descendencia extraña. Por eso es que los frutos del ruach son amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, y esos frutos son prácticamente la característica de los hijos del Eterno, entre otros que todavía no me acuerdo, que son amor, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, longanimidad, dominio propio. Son atributos ya naturales de los hijos del Eterno. Por eso es que Pablo se da cuenta de esto. No pensemos que todos lo sabían. Nosotros estamos atando cabos aquí a los 2000 años de haberse escrito estas cosas, porque durante todos estos 2000 años casi no ha habido milagros. Y los milagros hacen especialmente los que tienen el don del apostolado, porque las personas que han tenido un contacto supremo con el Mesías son los que han sido designados apóstoles. Por eso hay un orden que da ahí, y por eso Pablo, como tuvo un orden, en ese orden fue el último, él dice: yo soy como un abortivo, porque se refiere a él sí vio también cara a cara al Mesías. Aquí no hay apóstoles de la prosperidad, hermanos. Aquí no hay apóstoles porque yo soñé que soy apóstol o porque me conviene. Y esto es la connotación mismo de decir apóstol, es un término helenizado, griego, que confunde a la gente. Realmente es un shloach, que es un emisario, un representante de Israel en las naciones. Ese es un apóstol. Y solo puede ser una persona, ni siquiera judío, porque muchos hermanos se han dedicado a tomar enseñanzas de páginas judías y las ponen, las exaltan como que fuera la gran sabiduría, y no hay sabiduría, porque para ser un máximo, una persona que ha tenido un contacto directo con el Eterno, tiene que tener el nivel de apóstol, de emisario, y ellos, el judaísmo no ha aceptado al Mesías y no puede tener verdad. Yo le digo a la hermana que tuvo este sueño de este contacto con este ser, ellos la van a volver a molestar. Si tiene que ser clara en esto, clamarle al Eterno y orarle mucho, y también reprender. Que tenga tranquilidad, no le va a pasar nada, porque está anunciado de que no les va a pasar nada, pero para mí, en todo lo que hemos estudiado estos años, leyendo a Corrado Malanga, Carla Turner, todo lo que es las abducciones, todos los casos en regresión hipnótica que se han hecho de estos estudios clínicos de esto, hacen ver como que esa fue una escena real. Podía tratarse también de algo, de un sueño, pero realmente cómo operan estas entidades es borrándole los recuerdos. Son como etapas, como paréntesis de la vida, estas abducciones. Uno está ahí en la cama, al otro día amanece con marcas en el cuerpo, con pinchazos, con moretones, y uno dice que le ha visitado los demonios, y simplemente es que le llevaron a algún lugar y le hicieron sus experimentos o le implantaron algo. En buena hora por la hermana, porque si es que de algo el ruach operó en ella, es que le despertó para que se dé cuenta. Sí, correctamente. Bueno, no sé si nuestro hermano Marcelo Palmiño tiene algún comentario para hacer, no sé, en este chaval, no sé si está conectado con nosotros. No, pero sí es muy importante, hermano Marcelo, todo este tipo de situaciones, porque es el Eterno el que nos está alertando, ¿no? Es el Eterno el que nos está alertando y nos está llamando a que invoquemos su nombre. Yahweh quiere que invoquemos su nombre. Él quiere protegernos, Él quiere guardarnos, Él quiere bendecirnos. Tenemos que invocar su nombre, y lo tenemos que hacer con mucha amuná, con mucha confianza, con mucha fe. Eso es importantísimo, eso es importante, porque un caso bíblico de eso podemos recordar cuando Kefa
mira al Mesías que viene caminando sobre el agua, y él, lleno de fe, se baja de la barca, que la barca significa prácticamente el resguardo, donde uno se resguarda de las aguas, de los mares, pueblos y lenguas y naciones, como está figurado en las escrituras. Todo puede tener dos connotaciones, espiritual y también real. Pero se baja de la barca y se hunde, camina 3 pasos, tenía fe, y luego el Mesías, ¿qué le dice? Te faltó fe, te faltó confianza. Eso es lo que le dijo, porque eso es lo que nosotros debemos tener, la seguridad de que como Él vino, las cosas que nosotros estamos hablando, las cosas que están aprendiendo los hermanos en este camino, no son cuentos de hadas, son cosas reales, se relacionan con todo lo que está sucediendo en el mundo. No podemos aislarnos y vivir en una burbuja como hizo el cristianismo con nosotros. Nos sentó en unas bancas y nos empezó a mandar cuentos que hacíamos hasta el ridículo con nuestras familias, contando las cosas, historias, inclusive hasta de milagros que supuestamente se tenía ahí. Y empieza la mente a trabajar, a funcionar, y entonces también comienzan las entidades a darse gusto, generando una serie de experiencias que no son del Eterno, porque nosotros todo lo tenemos que corroborar con la Torá. Entonces, si nosotros tenemos una experiencia, primero es tranquilizarse, porque es difícil reaccionar. Yo tengo una experiencia de eso, pero primero tranquilizarse, porque puede ser que yo sufra un paro cardíaco del susto y amanezca muerto. O sea, simplemente así es una manera de aniquilarle a uno. Pero entonces me voy a tranquilizar y voy a saber y voy a estar confiado de que no me va a pasar nada si reprendo en el nombre de Yahweh, o que Yahweh reprenda esa entidad, esa molestia, ese espíritu que esté ahí, porque no solamente puede ser un espíritu como la fantasía nos ha puesto, una sábana por ahí que está volando, un viento malvado. Puede ser también una entidad que está movida por estos espíritus, una entidad que tiene mayor tecnología que nosotros, que está usando a los hombres, esas entidades que nos están visitando la tierra, y ninguno ha hecho nada bueno por la tierra, pero sí tienen tecnología. Entonces, cuando hablamos de esto, a veces la gente ya prefiere irse mejor, porque ellos quieren religión. Les estamos dando solamente una apreciación, una opción muy valedera para considerar los hechos bíblicos relacionados con las cosas que están sucediendo hoy aquí en la tierra y allá afuera en el espacio. Entonces, hermanos, debemos estar claros de que estos dones son para hombres, para mujeres, para niños, para ancianos. No es que, como dice la profecía, y los jóvenes soñarán sueños y los ancianos verán visiones, o al revés. No es que lo uno van a ser los unos y los otros van a ser lo otro. No. Está diciendo todo lo que tenían los profetas del pasado y los patriarcas es para ustedes, para la restauración de la... Ahí lo dice claramente el verso, ¿no? Dice que derramará de su Ruach HaKodesh sobre toda carne de su pueblo, ¿no? Sobre toda carne de su simiente. Es que el Eterno iba a derramar en este tiempo maravilloso, pues, de ese Ruach HaKodesh, y daría por medio de ese poder, ¿no? Ese poder que viene indiscutiblemente, y lo vamos a reiterar, por medio de su nombre, por medio de Yahweh viene ese poder. También importante, Marcelo, cuando dice ahí en Joel también sobre mis siervos y mis siervas, nosotros somos eso, nosotros somos siervos, nosotros somos servidores del Eterno. Eso es lo que nosotros somos en este día. Por eso los hermanos y las hermanas están llamados por el Eterno a orar por las personas que tengan ese tipo de enfermedades, de situaciones, y el Eterno se va a glorificar. El Eterno se va a glorificar. Yo personalmente he visto muchos casos donde se ha invocado el nombre del Eterno, y el Eterno ha hecho grandes prodigios y grandes milagros, y eso sí es algo verdadero, ¿no? No es algo como la fantasía que vivíamos antes en el cristianismo, donde supuestamente invocábamos a Jesucristo y aparecían aparentemente milagros. O sea, eso es algo que es ya programado por la misma mente, y las entidades, como tú dices, están ahí escuchando y hacen fiesta, ¿no?
O en su caso por el hecho para atraer más adeptos, ¿no? a esa situación, o por el hecho de que el Yeshua tiene que sacarte, por el hecho de que tú eres israelita, no porque estás en una iglesia, sino porque tú eres israelita, haya actuado en tu vida el Mesías, porque no hay que descartar que recibimos ciertos regalos del Eterno. El hecho de salir a este camino mismo fue fundamentado en la confianza que nos dio que le existía a la final. Pero no es por el hecho de pertenecer a una iglesia, no es por la entidad, por la institución, que es como cuando uno se bautiza en las iglesias, llega a ser parte de la institución. Es porque como israelita tiene palabra comprometida, todas estas promesas son como israelitas. Lo que para regresar al pacto tenemos que someternos a la Torah, no nos quita que seamos israelitas. O sea, para ser acreedores de las promesas, estar en la Torah, reconocer a nuestro Mesías y estar en el pacto renovado. Pero el Eterno mira las cosas como que ya fueron, dice las Escrituras. Entonces puede ser que Él haya actuado o haya hecho a través de personas, como nosotros podemos haber visto ciertos actos milagrosos, tal vez por ese honor que tiene que cumplir la palabra del Eterno con su pueblo, aunque nosotros no sabíamos que éramos de este pueblo. Eso es, hermanos. Yo personalmente, hermano Marcelo, en el tiempo que estuve en el cristianismo, que fue casi toda la vida, nunca vi un milagro como el que quizás hicieron los talmidí, los discípulos hace 2000 años. Yo nunca vi que ningún pastor con su sombra levantara a un paralítico de una silla de ruedas. Yo nunca he visto que un ciego de nacimiento sea sano. Yo nunca he visto ese tipo de milagros en ninguna iglesia. Eso solo hacen los apóstoles. Esos milagros entre comillas que supuestamente hacen en la pantomima aquellos grupos cristianos que supuestamente donde se para el paralítico, eso ya está comprobado que todo eso estaba programado, hermano. Eso ya estaba arreglado con esa persona para que hiciera ese teatro. Claro, o sea, desde hace 2000 años no ha habido esa manifestación milagrosa, pero está anunciado de que en los postreros días veréis cosas mejores, dijo. La segunda venida es más majestuosa. ¿Y por qué el Eterno va a actuar así en la gran tribulación? A ver, miremos este cuadro. En las Escrituras le dice, ¿y quién es esa gran multitud vestidos de blanco? Le dice Juan a Yeshua. Y le dice, tú sabes. Yeshua le dice a Juan, y Juan le dice, no sé, tú sabes. Le dice, ellos son los que murieron en la gran tribulación. Y son los que se convirtieron, los que conocieron al Mesías en la gran tribulación. Cuando comience la gran tribulación, vamos a hacer milagros, hermano. Vamos a hacer milagros para que haya esa cantidad de conversos a la Torá, y también de injertados en la Torá, de adoptados. Es porque va a haber señales milagrosas en medio de la angustia. Esa es una manera del Eterno afianzar en su pueblo la esperanza de que viene la resurrección, de que sobrellevemos esto. Yo creo que nosotros debemos prepararnos para ver milagros, y las hermanas no se dejen llevar de ese concepto que está circulando entre las raíces hebreas, de que las mujeres no pueden hacer nada, de que mejor cállese, mejor siéntese, mejor esto, mejor eso. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere servirle al Eterno con lo que tiene, varones. Entonces, gloria al Eterno que exista una mujer que quiera enseñar. No que quiera administrar porque no hay templo, no hay nada de eso, y el sacerdocio es para los hombres. Pero que quiera enseñar, ¿por qué no? Que quiera hablar cosas bonitas del Eterno, ¿por qué no? Que quiera leer la Biblia, ¿por qué no? Si quiere transmitir un mensaje. Tal vez no con esa autoridad que a veces podría ser. O sea, yo no pienso que una mujer deba hacer la bendición arónica, por ejemplo. Porque es obvio, porque eso está claro que es para los sacerdotes o para los levitas varones. Pero una mujer sí puede, hoy día, que tenga ese anhelo de enseñar, de propagar, de hablar. Yo pienso que ¿quién puede uno impedir que se digan cosas maravillosas del Eterno?
Entonces, obviamente que no estamos interfiriendo en el ritual ni en el sacerdocio, ni tampoco vemos que en las escrituras las mujeres bautizaban o hacían tevilá. O sea, son labores como rituales que se han conservado aún en el exilio. Entonces eso es para los hombres, sin pensar de que hay una acepción de personas, tal vez por alguna razón del orden sacerdotal. Por eso es que Yeshua es varón. Entonces tal vez tenga que ver algo con eso, pero no es que la mujer está ocupando un grado inferior. La mujer ocupa un rol importante en la sociedad israelita, es la base de la familia, la base. Es más, en el Shabbat, la prohibición de cocinar es por ella, es la consideración del Eterno a ella. La base de no prender fuego. Claro que hoy en día pues nos toca cocinar también a los hombres. Toda la consideración que es para nosotros hoy en día. No, es que obviamente hoy nosotros no podemos aplicar muchas cosas, porque en los últimos 100 años ya se ha convulsionado la sociedad, pero sí vemos que los últimos 3000 años eso venía como un orden no muy cambiante. Hoy estamos convulsionados. Yo pensaría, hermano Marcelo, que la escritura es clara cuando dice que el Eterno pues derramaría de su ruda Jacob sobre toda carne, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y también hoy me narra el apóstol Shaul que el Yeshua a cada quien le da como quiere. A unos hizo de una manera profetas, a otros apóstoles, a otros los que enseñan. O sea, a cada quien Yahweh pues le ha entregado una función, una labor, ¿no? Yo pienso que sí está establecido por el Eterno desde el principio, porque el mismo Shaul lo narra también y dice, porque Adán no fue creado primero, sino fue primero creado Adán y después fue creada Eva. Entonces, yo pienso que sí el Eterno desde el principio ha puesto una serie de parámetros y situaciones, y eso tiene un orden, ¿no? No queriendo ser quizás machista ni nada de ese tipo de cosas, pero yo sí pensaría que en cuanto a la parte de pararse a dirigir una congregación, yo pienso que esa es la labor de un hombre. Yo creo que esa es la labor que tiene que ver con los rituales, o sea, no es una parte de una acepción de personas, sino es referente a los rituales, o sea, eso es lo. Cada uno tiene su rol social, pero por los rituales que toca hacer al que dirige la congregación, entonces es una labor, podríamos decir, hacer tevilá, bautismo, hacer... Porque si tú te das cuenta, Marcel, cuando Yeshua le manda la razón a cada miembro, a cada dirigente de cada congregación allá en el Apocalipsis, cuando le manda al de Éfeso, al de Tiatira, o sea, eso eran ciudades, y en cada ciudad de esas había una congregación, y en cada congregación había un líder, un varón, y a ese varón le estaba mandando Yeshua el mensaje. Por eso le dice, y dile al ángel de tal, o sea, está hablando de un ser masculino. Entonces yo sí pensaría que indiscutiblemente que la mujer tiene una función muy importante en la parte de las cosas del Eterno, y yo pensaría que el Eterno, así como al hermano le dio ese sueño de que impusiera sus manos a la sanidad, yo creo que esa es parte de la labor de muchas hermanas y aún de hermanos. Al Eterno le haya dado pues esa autoridad de poner manos para hacer sanidades, milagros, prodigios, lo que el Eterno quiera hacer. En cuanto a la parte de la enseñanza, pues si las hermanas también quieren enseñar, pues que enseñen, hermano. Es que todos tenemos que estar enseñándole a todo el mundo, todos tenemos que estarle compartiendo a todas las personas que más se pueda. Esa es la idea es que todos tenemos que estar dando el mensaje. Todos estamos siendo llamados a dar el mensaje, claro, de la buena nueva, pero que mira, ya vino hace 2000 años y que va a regresar, ¿no? Y que va a regresar muy pronto. Entonces, claro que sí, todas las hermanas están capacitadas, y por eso es que Shabbat se reúnen y se reúnen con las personas que el Eterno ha puesto para dar la palabra, y aprenden y se están preparando, así como todos los hombres nos estamos preparando también, pues para hacer esa misma labor de seguir compartiendo la palabra. No solamente una mujer enseña o un hombre enseña parado en un púlpito
o al frente de una congregación. O sea, enseñamos todo el tiempo, cuando estamos en la calle, cuando nos preguntan nuestros familiares, nuestros amigos, ahí estamos dando ya una enseñanza. No tiene que ser una enseñanza así como tan vista, ¿no? Ese es como mi concepto. No, o sea, el Eterno es desordenado, porque si tú te das cuenta, hermano Marcelo, por causa del desorden del maligno, por causa de que la mujer está ocupando situaciones y está pasando por encima del hombre, es que el mundo está como está. Es que este planeta está mal enfocado y está yéndose por otro lado. Porque el Eterno estableció unas reglas y unos parámetros, y esos parámetros se han violado. El maligno ha violado la Torá por todas partes, y una de la violación de la Torá es esa, que la mujer no puede estar por encima del hombre. O sea, eso tenemos que dejarlo clarito, pero porque el Eterno estableció que el hombre ritual, es la cabeza de la mujer. Claro, en el sentido ritual, y hoy día vemos ahí que puede haber una contradicción. Por ejemplo, como hay gente que se contradice, que dice que la mujer no debe hacer nada. Entonces, por gusto dio el espíritu, el Ruach HaKodesh, el día del Shavuot, porque ahí dice que sobre sus siervos o sobre sus siervas se les ha dado dones. Y acuérdate que son talentos. Y si te da el Eterno, y Yeshua cuando habla la parábola de los talentos, dice que a cada uno se le es dado y que cada uno debe responder por esos talentos. Entonces, para que los ejecutes, los ejercites, los pongas a disposición de la comunidad, de la congregación y de las personas que necesiten. Entonces no podemos... Y una prueba, Marcelo, y una prueba de lo que tú estás diciendo está en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el profeta Agado dice que cuando el profeta Agado dice que ahí en la casa también estaban las hijas que eran profetisas, las hijas de uno de los talmidinos. O sea que ahí estamos viendo la evidencia de que ya desde que se recibió la Ruach HaKodesh, la mujer también empezó a hacer ese rol, empezó a profetizar también, empezó a hacer la labor que tenía que hacer para el Eterno. Entonces ahí hay una prueba muy grande, muy claro, reciente, ¿no? La casa de Lidia prestó su casa para que se enseñe, fue una congregación. Probablemente ella era bien entendida, pero realmente yo no creo que Pablo le haya puesto a ministrar, pero ella era una persona activa en la comunidad. Y se habla también en Tito y en la carta a Timoteo de que la mujer tiene que enseñar, de que tiene que enseñar a las mujeres. O sea, eso se da más por la cuestión cultural de ese tiempo, pero nos da pie para pensar de que la mujer no tiene que estar callada. Yo conozco acá, por ejemplo, la hermana, la esposa de Marcelo, que son personas activas en la congregación, pues, con los hermanos. Eso es importante, porque no es que tiene los mismos dones que el esposo, pero realmente como una pareja del Eterno empiezan a servir y tienen esa voluntad, ese nivel del conocimiento, y son vistos como personas de ancianidad dentro de la congregación, y tienen que tener un puesto de liderazgo y de consideración, porque son personas que están poniendo su hogar, su fe, su amor y su honor como familia a la disposición de todos, hasta para ser juzgados. Entonces, yo conozco otras personas que huyen de eso. Mujeres que dan carta de repudio cuando la Torá lo prohíbe, que huyen de la responsabilidad de servir, que van a sentarse en las congregaciones a solo que les sirvan, cuando como mujeres mismo es esa iniciativa de colocar, de que todos estén llenos, satisfechos, alegres, contentos, con la barriga llena. No, ellas quieren primerito que les sirva. O sea, sí es un llamado de atención, y yo sé que me están oyendo, pero realmente son cosas necesarias, porque debemos participar de esto, debemos participar de lo que el Eterno nos da. Yo realmente bueno, aquí voy leyendo un mensaje de Libardo, que soñó con unos tiburones. Sí, él me llamó, me contó este sueño, sí le di un entendimiento de eso con respecto a la escritura, porque no soy interpretador de sueños, pero cuando uno está en una barca y mira que existe un asedio, quiere decir que uno está resguardado. Acordémonos que el Eterno siempre guardó en un arca, en una barca, que tiene una misma connotación la palabra, guardó a su pueblo.
Entonces, si es que están los tiburones por ahí que le acechan y él está en una barca, es un sueño que tiene connotación de historias bíblicas como el mar, la barca, los tiburones, entonces el acecho. Podríamos pensar de que él está a buen recaudo. Vamos a escuchar a Marcelo. Y eso no es realidad. Sí, Marcelo mandó un mensaje. Yo un saludo para todos los hermanos que están a esta hora siguiendo la transmisión de la radio del Ministerio Verdad de Vida. Sean todos bendecidos, que disfruten este Shabbat, que nuestro Padre bendito en esta noche que inicia este Shabbat nos dé pues todo la sinjá, ese gozo, esa alegría que deberíamos sentir todos, hermanos, cuando estamos celebrando esta fiesta. Pues estas son las fiestas que realmente nos deben alegrar. Esta fiesta semanal, las fiestas que pues 7 veces al año, 6 veces ya, sin contar el Shabbat, debemos de celebrar. Eso debe ser nuestra alegría. Y pues bueno, con relación al tema, como están enseñando los hermanos, pues realmente pertenecer a una iglesia es simplemente tener una membresía, hermanos, una membresía de una fraternidad. El ser acreedor a las promesas dadas por nuestro Padre a través de todos los tiempos, por medio de los patriarcas, por medio de todos los personajes bíblicos, eso no tiene nada que ver con una membresía, es simplemente un edicto, un mandato que nuestro Padre viene dando, porque Él se apartó para sí mismo, Él quiso apartar a un pueblo para Él, y ese es el pueblo que va a través de los tiempos a ser perfeccionado para que un día forme el reino que desde el principio Él fundó, porque desde el principio fundó, fue un reino para que Yeshua lo dirija y para que su pueblo digamos viva conforme a una norma específica y que viva, digamos, con toda la protección y con todo lo que Él le ofrece. Es un pueblo apartado. Eso no tiene nada que ver, no se apeguen nada, muy bien dice Marcelo, a lo que es una religión, a lo que es una iglesia. O sea, realmente es una promesa y se adquiere a través, como bien han dicho los hermanos, de aceptar tanto los pactos como la palabra del Eterno en todo su contexto, la Torah completa. Hay que adherirla, hay que abrazarla y pues por ende se forma parte del pueblo de Israel. Sí, gracias Marcelo. Elizabeth en Cali nos hace una pregunta de los talentos o dones y cómo se puede uno dar cuenta de esto. Bueno, es que el Ruach es un Ruach de orden. Uno debe darse cuenta de las cosas. Si es que te da un sueño, si tú tienes esa habilidad, el Eterno se está comunicando a través de ti, si te está advirtiendo cosas para los hermanos o a ti misma, tú debes darte cuenta. Si es que tú ves que reprendes como te pasó y reprendes y esa entidad se doblega delante tuyo, entonces tú necesitas saber que puedes tener efectos sobre ellos, entonces puedes perfilar por dónde va el poder que te ha dado el Eterno. Además, es bueno saber que el Eterno nos ha dado poder, pero mientras tengamos un alto grado de Kedushá, que es como un nivel superior de obediencia a la Torah y encajarnos en la Torah, nosotros vamos a tener esa manifestación directa. O sea, una manifestación que palpable, que nos vamos a ver, vamos a gozarnos del Eterno. Cuando la gente se empieza a guardar o empieza a hacer sus ayunos, empieza a ofrendarse al Eterno de una manera muy entregada y bíblica, porque tampoco hay que volver a los rituales del cristianismo. Cuando algo está encajado en la Biblia, cuando empieza a vivir esa libertad que nos da la Torah, de saber que estamos en un camino de tener reglas y de no tener dogmas ni creencias de pastores, entonces uno sabe que puede ejecutar esos dones. Hay que estar también en ese nivel, ¿no? En ese nivel solo uno puede saber
cómo es el nivel que uno está teniendo frente al Eterno. Es la interacción con el Eterno, la oración, y también porque el Eterno nos reprende, nos enseña y nos alerta por medio de experiencias, de sueños. Esta enseñanza no es para personas que tal vez no han tenido este conocimiento ni se han relacionado con el cristianismo evangélico, como quien dice, porque esto no se logra entender. En el catolicismo vagamente se les llama carismas. Los talentos o los dones son regalos. O sea, la parábola de los talentos era una moneda, pero básicamente es una figura que utiliza Yeshua para referirse a lo que se le encomienda a cada uno. Y si es que recibimos dones, son de misericordia, o sea, son regalos inmerecidos que el Eterno nos ha dado, porque sabe que en algún momento de nuestra vida esos dones nos van a llevar a tener confianza, emuná. ¿Cuánta será la felicidad de que en medio de nosotros uno se ponga a hablar, yo me ponga a hablar en chino y un chino me diga, oye, te oí hablando en chino? O sea, es increíble. Eso de ahí, ¿qué va a hacer? Va a hacer que yo me afirme. Realmente el don de milagros, de levantar muertos y eso que hicieron los apóstoles, prácticamente casi no ha habido estos últimos 2000 años. No ha habido. Pero los van a ver. Exacto, eso sí. Está anunciado que para el tiempo de la tribulación van a ver, porque el pueblo va a estar en medio de una selva de leones. Y nosotros vamos a tener no solamente que servirnos de los dones, porque muchos van a estar muriendo de los hermanos, muchos van a tener falencias, necesidades, no debemos dejarnos sellar, no nos van a vender alimentos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aplicar lo que nos dio el Eterno para sobrevivir. Y aunque muramos, viviremos, hermanos. Esa es la confianza. Adelante, Ale. Amén. Marcelo, yo también pensaría, bueno, ya para finalizar, porque qué triste como nos pasa rápido esta hora. Sí, va muy rápido corriendo el tiempo, pero el tiempo corre rápido cuando la presencia del Eterno se mueve en medio de nosotros, que eso es lo más maravilloso. Y públicamente le queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial, porque vemos como Él ha venido pues respaldando estos programas. Es impresionante como los subimos al canal de YouTube, y la asistencia de las personas es maravillosa. O sea, vemos como el Eterno está despertando por medio de estas enseñanzas a muchos. Los correos. Y eso nos llena pues, de mucha alegría, ¿no? De mucha alegría. Claro. Entonces, señor Marcelo, que más felicidad, hermano, que nosotros vamos creciendo y vamos llegando a un nivel espiritual. Personalmente yo lo puedo decir, donde yo he sentido presencias extrañas y yo he reprendido de esa manera, ¿no? Ya voy, te reprenda, aléjate. Y yo siento como se aleja. O sea, ¿qué más que eso? ¿Qué más que eso? ¿Qué más que estemos en un sueño y nos quieran atacar, y en el sueño reprendamos en el nombre de Yeshua o de Yahweh, y inmediatamente todo quede tranquilo? O sea, yo pienso que eso es lo más grande. Cuando empezamos a ver nosotros el respaldo de nuestro Padre Celestial, o que le clamamos algo y le pedimos en su nombre y vemos la respuesta inmediata, eso es lo que nos va aferrando cada día más y más a Él. Y esos regalos que Él ya nos dio, porque son regalos que no nos puede quitar, porque la Torah dice que lo que Él nos dio ya, eso es irreversible. O sea, es lo que Dios dio, Él no nos lo va a quitar, no nos lo va a pedir y nos lo va a quitar, no, eso ya se queda con nosotros. Tenemos que pedirle al Eterno que nos ayude para que podamos administrar de la manera más sabia y más correcta ese poder que Él está entregando hoy en día en medio de su congregación, en medio de su pueblo. Y Él está anunciando por medio de sueños de los hermanos, de las hermanas, que es el tiempo de que pongamos en práctica su poder, es el tiempo que invoquemos su nombre sin temor y se lo proclamemos a todo el mundo, que su nombre es Yahweh, y que pongamos las manos en su nombre y veremos nosotros la manifestación de nuestro Padre Celestial. Ese es mi consejo en este Shabbat para todos los hermanos. Yo les deseo a todos que sigan pasando un Shabbat delicioso, un Shabbat lleno de paz, de alegría, de felicidad. Y pues mañana nos volveremos a encontrar con la ayuda de nuestro Padre Celestial a las 11:30, con nuestro hermano Marcelo y nuestro hermano Freddy, pues para seguir escuchando parte de la enseñanza. Es muy curioso, hermano Marcelo, nosotros no nos ponemos de acuerdo con el hermano Freddy y el hermano Marcelo, y si tú te has dado cuenta, casi que las últimas enseñanzas son compatibles con la enseñanza que se inicia en el Shabbat. Y eso es el Eterno el que está haciendo en nosotros esta labor y esta función.
yo te doy el paso pues para que tú también, no sé si Marcelo tiene otro aporte más, y pues ya para que tú cierres el programa, hermano Marcelo. Adelante. Sí, saludos al hermano Diego, creo que vive en Quito el hermano, Diego Fabián Encalada. A Libardo también muchos saludos. Hablamos hace un momento del sueño que nos describiste, creo que se te cayó la señal. Bueno, un abrazo para todos, hermanos. Adelante, vamos con toda esa confianza, esa emuná que debemos tener en nuestro Adón Yeshua. Como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar, y tenemos que estar seguros y confiados de que no nos vamos a dejar sellar ni poner marcas, que el sistema de la bestia ya lo tiene todo programado. Adelante, hermanos. Y el hermano dice que es cuencano, gloria al Eterno. Sí, estamos más cerca todavía, hermano Diego. Un abrazo para todos, hermanos. Shabbat Shalom. Mañana en el programa del hermano Freddy, de Marcelo, que es la enseñanza habitual, es más centrado la temática. Este programa del viernes tenemos los tópicos que aquí estamos hablando, son relacionados más de una manera amplia, de una manera también especulativa, pero sin apartarnos de la Torá, porque es honra del Eterno esconder un asunto, y también es un deber de los siervos escudriñar. Shabbat Shalom, hermanos, un abrazo para todos. Sigan con la música, está buena.